quiero compartir con ustedes una serie que estoy llamando Postales, porque hay cuatro libros en el Nuevo Testamento que no son libros, son cartas. Y son cartas tan cortas que caben en un postal. Ustedes los jóvenes no saben lo que es un postal. Los viejos sí. Sí, un postcard, ¿no? Que antes, era solamente una tarjeta y tenía como una foto de un lado y uno pasaba como un saludo o algo breve a los familiares. Fue algo rapidito. Y eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver cuatro cartas. La segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan, luego Filemón, que es de Pablo a Filemón, y luego Judas, que es el medio hermano de Jesús. Entonces son cuatro cartas que vamos a ver, y luego en el último domingo del mes tenemos un invitado especial, otro pastor, el hermano Jorge Barradas. Si Dios quiere, va a acompañarnos y traernos la palabra ese último día de agosto. Pero bueno, ese es el plan. Entonces, aquí tenemos la carta y tenemos la foto del postal. Esta es la foto que escribió. No es la foto. Lo tenemos en manuscritos en griego, pero fue escrito por Juan, el apóstol Juan, el mismo que escribió primera Juan, el Evangelio de Juan y también Apocalipsis. Juan tiene 5 libros del Nuevo Testamento. Entonces, y Juan escribe esta carta, que es parecida a primera de Juan en tema, pero muy, muy breve. Y la fecha es probablemente en los principios de los años 60, no de 60 de los Beatles y los hippies, sino del año 60, no 1960, sino 60, puro 60, el primer siglo. Entonces Juan escribe esta carta a una señora elegida y sus hijos. Ok, interesante. Aquí está, en el postal. ¿Ustedes lo ven? Es chiquitico, pero se ve que es breve, ¿no? Entonces, nos preguntamos entonces, ¿qué señora elegida? Ahora en la traducción, Nueva Versión Internacional, no dice eso, dice a la iglesia elegida y sus miembros. Pero esa es una traducción interpretativa. Literalmente dice a la señora o la dama elegida y a sus hijos. Pero Juan adoptó una forma literaria en que personifica a una iglesia cristiana en particular. Y la llama la dama. Ustedes saben que la iglesia es la novia de Cristo, ¿verdad? Así que Juan toma eso como una manera de hablarlo más bonito. Y lo interesante es que tampoco Juan menciona su propio nombre. En el Evangelio de Juan no dice, soy Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, no dice, soy Juan. Él no firma la carta, pero la gente sabía que era de él. Y en esta carta es interesante, lo interpretamos que es a una iglesia local en particular, como nuestra iglesia, que es una iglesia elegida, que es la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Pero aquí, en segunda de Juan, no menciona nombres personales. Ahora en tercera de Juan vamos a ver que sí lo escribió a un tal Gallo y menciona varias personas ahí. Pero aquí es muy obvio que es a una congregación en particular. De hecho, en los versículos 6 a 12 vamos a ver que habla en segunda persona plural. Cuídense ustedes. Entonces, es definitivamente a un grupo. Y al final, el saludo final dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Es decir, que era obviamente
era una manera que Juan estaba dirigiéndose a una iglesia local en particular. Entonces, bueno, es una congregación local. Ahora, la carta contiene una exhortación y luego una advertencia. Es muy breve, pero sí tiene una exhortación al amor y una advertencia de permanecer en la verdad. Ahora vamos a ver la primera parte, el preámbulo. Si tienen sus Biblias, pueden verlo. No van a tener que pasar páginas ni nada, porque está en una sola página en sus Biblias. Lo llamamos el preámbulo. Dice, el anciano a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad. Y no soy yo, sino todos los que han conocido la verdad. A causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor. Bueno, muy bien. Menciona verdad, menciona amor, verdad, amor. Y eso va a ser el tema de su misiva. ¿Ok? El amor, primeramente, y la verdad. Pero vamos a ver que son inseparables. Son inseparables el amor y la verdad. Primero vemos el amor en verdad y luego verdad y amor. Y es un juego de palabras. Primera de Juan también es muy parecido, ese estilo de Juan. Y el amor cristiano bajo ninguna circunstancia es solamente sentimentalismo o compasión humanitaria. Más bien su motivación se basa en el conocimiento de la verdad, la cual se revela en Jesucristo. La verdad es la base del amor. Es precisamente debido a esa verdad que la iglesia es amada. Y por lo tanto tiene que ser cuidadosa en guardar la verdad, es decir, la buena doctrina. Y bueno, el hecho de que estas bendiciones provengan tanto del Padre como del Hijo confirman la deidad de Cristo, que va a ser el tema al final, en la segunda parte, que Jesús es hombre y Dios. Ahora, vamos a ver un poco la obediencia a Dios y luego la resistencia al error o a la falsa doctrina. Básicamente, obediencia y resistencia. Y yendo directamente al grano, Juan expresa su preocupación. Primero, de que la iglesia siguiera obedeciendo a Dios. Y segundo, que los creyentes continuaran resistiendo toda invasión por parte de los falsos maestros. Y estos dos objetivos, por supuesto, son inseparables. Y eso es lo que vamos a ver. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver la primera sección del contenido del mensaje que realmente quiere compartir Juan. Dice en el versículo 4, me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Ok. Les está exhortando a seguir amándose. Y ese es lo que debe ser una iglesia local. Debe haber un amor fraternal, un afecto fraternal entre nosotros que sea sincero, un amor sincero. Como Pablo dice que la meta de su enseñanza era el amor sincero. Y así es que Juan está enfatizando lo mismo. Ahora dice
en el versículo 4, me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad, según el mandamiento que nos dio el Padre. Ahora, andar en la verdad significa ser obediente a la verdad que Dios ha revelado, ¿verdad? No es mi verdad o tu verdad, es la verdad que Dios nos ha revelado. Y Juan anhelaba que toda la iglesia hiciera lo mismo. Aparentemente, Juan había recibido una visita o se había encontrado con miembros de esa iglesia en particular en otra parte y vio que seguían fieles al Señor. Y eso me ha pasado como pastor. Yo a veces veo una persona que antes era miembro de mi iglesia, está en otra parte. Ay, cuánto me alegro cuando me dicen que están siguiendo a Cristo todavía, están siendo fieles en su caminar con el Señor. Eso me da mucha alegría. Y bueno, el versículo 5 sigue diciendo, y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. No es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. Juan, quien caminó con Jesús, que era su discípulo, que lo conocía íntimamente porque eran compañeros en el camino, en la enseñanza. De hecho, Juan era uno de los tres más cercanos a Jesús, que eran Juan, Jacobo y Pedro. Y Jesús había dado una enseñanza que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 34. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ahora, mucha gente habla de la enseñanza de Jesús. Bueno, me gusta que Jesús enseñó, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese no es Jesús, no. Jesús no enseñó eso, no fue el primero. Lo citó, pero eso fue Moisés. En la ley de Moisés, en los 10 mandamientos, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el estándar del amor para el judío del Antiguo Testamento era su amor propio. Pero Jesús dice, tengo un nuevo mandamiento. No este viejo. Este viejo está bien. Pero les tengo un nuevo mandamiento para ustedes, particularmente que son mis seguidores. Que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. Ok, el amor propio, el amor que Cristo tiene para mí. ¿Cuál es mayor? Cristo me ama a mí más que yo me amo a mí. ¿Entiendes? Porque a veces no le tengo mucho aprecio al hombre que veo en el espejo. Porque yo fracaso, yo fastidio, yo fallo, yo peco. ¿Ok? Pero saber que Cristo me ama, tal cual, porque Él me creó, soy su creación, Él me redimió, me ama a mí. Ese estándar de amor es el amor que debe haber entre nosotros mismos. Y el amor que Cristo tiene por nosotros es un amor, Él desea lo mejor para nosotros, aun si le cuesta a Él. Él dio su vida, Él sufrió por nosotros. Él prefirió sufrir Él para que nosotros tuviéramos vida. Qué ejemplo de amor. Y así debe ser el amor de un hombre para su esposa, una esposa por su marido. Y en la iglesia debemos tener eso. Yo debo sentir un amor que desea lo mejor para mi hermano. No que me haga caso, no que haga lo que yo quiera, no que me sirva a mí, sino yo quiero lo mejor para mi hermano. Qué buen ejemplo. Y ese mandamiento es importante, que es un mandamiento. No es simplemente una esperanza, es un mandamiento que Jesús nos ha dado. Amén. El versículo 6 dice, en esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en ese amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Qué interesante que dice, que menciona aquí, que pongamos en práctica
sus mandamientos. Eso me hace pensar en la Gran Comisión que Jesús dio en Mateo 28, versículo 19. Y dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Ok. Bueno, si quiero ser discípulo de Cristo, ¿qué es lo que me toca? Hacer todo lo que Él manda. Y una de las cosas que Él mandó hacer era amar a los demás. Es decir, el amor o el amar es una decisión. Es una decisión, no es un sentimiento. En las canciones que yo antes cantaba de joven, canciones románticas, ay, lo que siento en mi pecho. Bueno, y me sobrecoge. Bueno, y es algo interno que uno siente, ¿no? Pero el amor de Cristo es un amor que mucho más allá, mucho más allá. Es un amor que sacrifica, es un amor que también obedece, que también es disciplinado. Un amor que es una decisión. Yo voy a amar a mi amada o a mi amado aun cuando se portan mal. Y lo experimentamos con nuestros hijos a veces. Como padres podemos entender ese tipo de amor. Bueno, un cristiano en verdad busca lo mejor de Dios para sus hermanos y sus hermanas. Solo puede hacerlo cuando obedece. El amor que no está dirigido por la revelación divina puede con facilidad degenerar en una actividad sentimental. Los creyentes que andan en la verdad y que viven de acuerdo a lo que Dios ha revelado, se aman los unos a los otros. Amén. Es que va juntos. El amor y la obediencia a la verdad van juntos. Este amor fraternal, sincero, ha sido siempre la regla entre los seguidores de Jesús. Y este mandamiento no es nada nuevo y es esencial para la vida en el cuerpo de Cristo. Juan está empezando con algo que sí se digiere. Todo el mundo está de acuerdo con el amor. Ahora él va a tocar otro tema que es un poco más difícil de enfrentar. Y esta sección vamos a aprender a proteger la verdad con cuidado. Dice así en el versículo 7, es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Aquí está hablando de los engañadores. Han salido muchos engañadores. Parecen ser los mismos mencionados en la primera carta de Juan. Estos falsos maestros han sido llamados por algunos teólogos sesionistas, porque parecen haber abandonado la iglesia a la que escribió Juan, es decir, los que salieron de nosotros, los que salieron. Dice en 1 de Juan, capítulo 2, 18 en adelante, dice, queridos hijos, esta es la hora final. Así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Ahora salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Está hablando de un grupo de personas que no estaban de acuerdo, básicamente, con el Evangelio.
y con la enseñanza acerca de Cristo. Y aún así, estos que salieron aparentemente seguían intentando influir en los miembros de la iglesia, tratando de convencerlos. De hecho, en 1 de Juan 2:26 dice, estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Personas que estaban enseñando otra cosa y al final salieron de la iglesia, pero es porque estaban enseñando algo falso. Vamos a ver un poquito los sesionistas, los que habían salido en desacuerdo, afirmaban conocer a Dios, pero su comportamiento desmentía sus afirmaciones. Que este es como un resumen de lo que dice Juan en 1 de Juan, porque básicamente 2 de Juan está enfatizando otra vez el mismo tema. Aunque afirmaban no tener pecado, claramente su comportamiento estuvo marcado por la maldad, es decir, su comportamiento. Su relación con los creyentes que permanecían en la congregación no estaba marcada por el amor que Cristo mismo impuso a sus discípulos. Lo que escuchamos ahorita, ¿no? Que el amor es la marca de los cristianos. También negaron que Jesús sea el Cristo, el Hijo de Dios, venido en la carne o con un cuerpo humano. Negaron que Jesús viniera por sangre, es decir, negaron la importancia de su muerte expiatoria en la cruz. Que nosotros entendemos a través de las Escrituras que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Ellos dijeron, no, eso suena raro. Entonces es Dios, pero no es hombre. Era una aparición o algo diferente. Vamos a ver cómo lo trata. En el versículo 7 dice, es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. O que ellos engañaban, dice engañadores. La palabra es planoi. Nosotros tenemos una palabra en español que es planeta. Ustedes saben que las estrellas van juntas, siempre relacionándose iguales, ¿verdad? Pero los planetas tienen como rutas distintas. Frente a las estrellas, los planetas parecen errantes, andando con otro ritmo, no como las estrellas. Y es por eso que los astrónomos lo llamaban planetas, los errantes, los que andaban por ahí. Esa es la idea. El que engaña desvía a la persona en otra ruta. ¿Ok? Nosotros no debemos permitir que nos lleven por otra ruta. Debemos seguir la ruta que Cristo nos ha dado. Y ellos hicieron algo muy particular. Negaban la encarnación del Hijo de Dios, que Jesús no se encarnó. Primera de Juan 4:2 dice, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y en efecto ya está en el mundo. Es decir, la enseñanza del anticristo está en el mundo. Enseñaban que el cuerpo de Jesús no fue verdaderamente humano, que solo era una aparición o un espíritu, un espanto. Ellos, por supuesto, eso, por supuesto, contradice la verdad de la encarnación, que Cristo es plenamente Dios y totalmente humano, que es la enseñanza clara. De hecho, en Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Toda la plenitud de Dios habita en forma corporal en Cristo. Esa es la enseñanza clara. Ahora aquí está hablando del anticristo. Ahora, ustedes han escuchado de el anticristo, que viene en la gran tribulación. Y bueno, están siempre tratando de ver quién es el anticristo. ¿Será Trump? ¿Será Maduro? ¿Será Putin? Bueno, y todo el mundo, el anticristo. Ok, no sabemos. Y ustedes no vamos a saber
No lo vamos a saber hasta la gran tribulación. Y yo, por uno, no voy a estar en la gran tribulación. Viene el rapto y yo voy a estar con Cristo y dejaré al anticristo con todo ese problema del mundo. Pues. Pero aquí no está hablando de el anticristo, de la gran tribulación, sino los anticristos. Y anticristo se puede interpretar como en contra de Cristo, pero también en vez de Cristo. Es decir, el anticristo en la gran tribulación se va a presentar como el Mesías, como el Cristo. Y muchos van a ser engañados y lo van a seguir, pero no es Cristo. Ahora, esas enseñanzas que Juan dice que son del anticristo, nos dan otro Jesús. Hablan de Jesús, pero de otra forma que no es en verdad Jesús. ¿Ok? Por ejemplo, este grupo era que Jesús era un espíritu, pero no tenía cuerpo humano. Eso es mentira. Hay gente hoy en día que dice, Jesús es hombre, pero no es Dios. Que es otra mentira. ¿Ok? Es anticristo. Es decir, es una cristología sustituta que engaña a la gente. Hay que pensar clarito en quién es Jesús y poner nuestra fe en Él tal cual. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué es importante la encarnación del Hijo de Dios? Y vemos aquí la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos son Dios, pero son tres personas en un solo Dios. Pero nos enseña la Escritura que el Hijo se encarnó en Jesucristo y tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Es Dios, es hombre, es 100% Dios. No dejó de ser Dios, pero tampoco deja de ser hombre. Es un hombre, Dios. Aquí dice, aquí niega la unión hipostática de Jesús. Esa unión de las dos naturalezas en Jesús se llama, por los teólogos, la unión hipostática. ¿Ok? Quiere decir que es una unión que se sobreimpone, que mora en Cristo, esas dos naturalezas y y dice aquí, la unión hipostática es el término usado para describir cómo Dios, el Hijo, Jesucristo, toma una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Jesús siempre ha sido Dios, pero en la encarnación Jesús tomó forma humana. Jesús es la suma de las naturalezas humana y divina. Él es Dios hombre. Esta es la unión hipostática. Jesucristo, una persona totalmente Dios y totalmente hombre. Ok. Para el cerebro humano es difícil aceptar eso, porque no hay nadie, nunca he conocido una persona así. Pero Jesús es único, Dios es único, Él no es como nosotros. Solo que en una parte Jesús, como dice Pablo en segundo capítulo de Filipenses, dice que Jesús tomó forma de siervo. Es decir, se hizo hombre, se encarnó. Bueno, otra respuesta a esta pregunta, ¿por qué es importante la encarnación del Hijo de Dios? Es que niega elementos esenciales del Evangelio de Cristo. Si Jesús no tenía un cuerpo humano, no pudo haber nacido. Piénselo. María dio a luz a un espíritu. Yo creo que conversando con ella no estaría de acuerdo, porque ella sufrió dolores de parto. Eso es real. ¿Ok? No fue tentado por Satanás, porque Jesús tuvo hambre. Si era un espíritu, no iba a tener hambre para sufrir una tentación. No murió en nuestro lugar en la cruz, porque un espíritu no se muere. Si no murió, si no tenía un cuerpo humano, no resucitó tampoco. Entonces, todas estas
todas estas cosas que son esenciales para nosotros y para el Evangelio desaparecen si Jesús no se encarnó. También no ascendió corporalmente y no regresará tampoco corporalmente. Es decir, muchas de las enseñanzas esenciales alrededor de Jesús caen si no creemos en la encarnación. Muy bien, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí está el hombre que no quiere escuchar. Vamos a ver, en el versículo 8 y 9, dice, cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo, procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría no permanece en la enseñanza de Cristo, todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo, enfatizando la divinidad de Cristo. Debido al surgimiento de esos engañadores, los lectores necesitaban estar vigilantes en cuanto a los desastrosos efectos espirituales que conlleva cualquier compromiso con sus ideas. El peligro no tenía que ver con la pérdida de la salvación, por supuesto, sino con el ser privado de la recompensa o los galardones. ¿Ok? Estamos hablando de creyentes. No está diciendo que van a perder la salvación, sino que, como Juan y Pablo enseñaban, el creyente en su servicio a Cristo, al final, cuando vea a Cristo, va a recibir galardones por el servicio que le haya prestado a Cristo. No es su salvación, sino coronas, como dice Pablo. Y Juan no quiere que esos creyentes se vuelvan inefectivos en su vida cristiana, porque perderían esa oportunidad de servir a Cristo y recibir una recompensa, coronas. Entonces, bueno, los escritores del Nuevo Testamento eran realistas acerca de la posibilidad de que un verdadero cristiano cayera presa de la herejía y les advertían en contra de ello. Hermanos, esa es la parte seria. Es un peligro para cada uno de ustedes que conocen a Cristo. Es un peligro que ustedes caigan en el error. Es posible. Algunos dicen, no, ¿cómo puede un cristiano hacer tal cosa? ¿Cómo puede un cristiano hacer tal cosa o creer tal cosa? Eso pasa. Hay engañadores en el mundo y si no me creen, bueno, pueden visitar otras iglesias por allí, o ver en YouTube o en Facebook. Tú vas a ver un montón de ideas que contradicen lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, esta advertencia es para nosotros y es en serio. Nosotros tenemos que poner atención. Dice, cuídense. ¿Por qué? Porque es posible hasta para nosotros engañarnos si nos desviamos de lo que enseña la palabra de Dios. Y el creyente que abandona la enseñanza verdadera acerca de Jesús ya no anda en comunión con Dios y Cristo. Eso nos va a romper nuestra comunión con Dios. Y ese fue el tema de Primera de Juan que ustedes vieron entre febrero y marzo con el pastor Slee. Primera de Juan, que habla mucho de andar en comunión con Dios, andar en comunión, en amor, en verdad, etc. La idea es que el creyente ande sanamente en comunión con Dios. Bueno, veamos el versículo 10 aquí y 11, que habla de alejarse de los falsos maestros. Dice, si alguien los visita y no lleva esa enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida. Pues quien le ha dado la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Entonces, bueno, en el primer siglo, en la época de los apóstoles, se acostumbraban enviar representantes
para dar instrucciones a las diferentes iglesias locales. Y los hermanos de las iglesias la recibían con hospitalidad. Pero en el caso de estos falsos maestros, no los debían recibir. ¿Ok? Y eso es un poco fuerte, pero es lo que Juan dice. Pero nos hace pensar, bueno, ¿debemos nosotros evitar contacto con todos los no creyentes porque no creen como nosotros? No. En 1 Corintios 5, 9 al 11, Pablo dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían que ustedes salir de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Ok? Pero ¿cuál es la preocupación? Que esa persona que dice ser cristiano, pero te quiere desviar, te quiere afectar, y esa persona no está portándose como cristiano. Entonces, y luego Pablo habla de juzgar a los que son creyentes, pero los de afuera de la iglesia son juzgados por Cristo. Ellos van a rendir cuentas a Cristo. Así que en el caso que presenta Juan, es una persona que dice ser cristiano, pero trata de desviar a los creyentes. Y hay que alejarse de esa persona. Ahora, hay diferencias. No sé cuánto tiempo ustedes han estado en la iglesia. Hay diferencias hasta entre hermanos. Yo conozco otros pastores que no tienen la misma interpretación de cada pasaje como lo tengo yo. Pero en las cosas esenciales tenemos que afincarnos. Porque hay diferencias y hay diferencias. Y en este caso de estas personas que estaban negando la encarnación de Cristo, esa es una diferencia enorme que afecta todo. Entonces tenemos que ser sabios. Y entonces, ¿cómo nos relacionamos con esos falsos? Bueno, pasamos el switch. Hay personas que salen en televisión, hay personas que salen en YouTube, hasta predicadores que tienen iglesias enormes, pero están enseñando cosas falsas. De que si tú tienes suficiente fe, Dios te va a sanar. Tiene que sanarte. Si tienes suficiente fe, tú te vas a hacer rico. Y eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Ok? Eso es falso. Y a lo mejor te están sacando plata. Bueno, envía tu donación a tal parte para tener tu milagro. Bueno, esos son engaños. Y nosotros debemos tener mucho cuidado. Ahora, la verdad fundamental en juego aquí es la cristología y la Trinidad, la enseñanza de la Trinidad. Ahora, hay grupos obvios, por ejemplo, los testigos de Jehová, que ellos no creen que Jesús sea Dios. Para ellos hay un solo Dios, ellos son unitarios, que Dios es uno solo y Jesús es el ángel, el arcángel Miguel, encarnado como Mesías. Pero cuando Él muere, etcétera, y asciende al cielo, Él vuelve a ser el arcángel Miguel. ¿Lo sabían? Ellos no creen que Jesús es divino. Jesús no es divino, Jesús no es Dios. Los mormones también tienen otra enseñanza. De ellos sí creen en Cristo, sí, Cristo, Jesús. De hecho, el nombre de su iglesia es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Tiempos. Ok, mencionan a Jesucristo, pero es otra cosa. Jesús es un bebé espiritual que nació allí de Elohim y su hermano Satanás también, y que tú también es hijo espiritual de Dios, y que cuando nació Jesús, Elohim bajó y tuvo sexo con María, y María concibió. Ok, no te van a decir todo eso,
Pero su enseñanza de Jesús es anticristo, porque es otra versión. Dicen que es Jesús, pero no es. Es otra historia completa, lo tergiversan por completo. También hay enseñanzas que andan, bueno, a nuestro alrededor, que niegan a Jesús. Los adventistas del séptimo día niegan la eficacia del sacrificio de Cristo, porque Cristo murió y nos liberó de la ley. Pero ellos dicen que no, hay que seguir la ley de Moisés, hay que seguir la ley de Moisés. Es decir, que el sacrificio de Cristo no tuvo efecto, no tuvo eficacia. Eso es, y ese grupo está siguiendo a su profeta, que tiene su propio profeta, que tiene miles de profecías. Ese es un engaño. Nosotros no debemos tener nada que ver con esa enseñanza. La misma Iglesia Católica niega la suficiencia del sacrificio de Cristo. En la misa, ellos dicen que en cada misa están sacrificando a Cristo de nuevo. Y en Hebreos dice, el libro de Hebreos dice que Jesucristo dio su sacrificio de sí mismo una vez por todo. Una sola vez. No se vuelve a sacrificar Corpus Christi, sangre de Cristo. Ellos dicen Corpus Christi porque ellos creen que han sacrificado a Cristo allí. Ahora, no lo dicen de frente, pero es la enseñanza oficial de la iglesia. Enseñan que hay purgatorio, por ejemplo. Si tú tienes que, después de morir, ir al purgatorio para pagar el resto de tus pecados. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente. ¿Ok? Esto de lo que creemos acerca de Jesús y su obra es súper importante, hermanos. Y hay personas que lo están tergiversando. Hay que volver y aclarar esas cosas y que nosotros permanezcamos en la enseñanza sana. Entonces, si alguien te llega diciendo, bueno, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero trata de convencerte de que Jesús fue simplemente un hombre y un buen maestro, pero no es divino. O si dicen, bueno, mucha parte del Nuevo Testamento son leyendas bonitas, inspiradoras, pero son leyendas. Realmente no ocurrió. Ok, eso es desviarte de lo que enseña claramente la palabra de Dios. No participes en su engaño. Ok, tenemos que tener cuidado y volver a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, hermanos, se me está acabando el tiempo. En fin, es súper importante estar claro y firme en quién es Jesús y en lo que es el mensaje de Cristo en el Evangelio. La palabra Evangelio significa literalmente buenas nuevas, pero para comprender qué tan buenas son estas noticias, debemos entender primeramente las malas noticias. Como resultado de la caída del hombre y de la mujer en el huerto de Edén, cada parte del hombre, su mente, su voluntad, sus emociones, su cuerpo, ha sido contaminada por el pecado. Por la naturaleza pecadora del hombre, él no busca, ni puede buscar a Dios. Él no tiene el deseo de venir a Dios. De hecho, su mente mantiene hostilidad hacia Dios, según Pablo en Romanos capítulo 8. Dios ha declarado que el pecado del hombre lo condena a una eternidad en el infierno, separado de él. Es en el infierno donde el hombre paga el castigo por pecar contra Dios, que es santo y justo. Ciertamente estas serían malas noticias si no existieran las buenas. ¿Ok? Esa es la segunda parte del Evangelio. Según el Evangelio, Dios en su misericordia ha provisto ese remedio, un sustituto para nosotros, Jesucristo, quien vino a pagar el castigo por nuestro pecado. Mediante su sacrificio en la cruz. Esta es la esencia del Evangelio, como Pablo recapitula en su primera carta a los Corintios. 1 Corintios 15, 2-4 dice, le explica los tres elementos del Evangelio: la muerte,
la sepultura y la resurrección de Cristo a nuestro favor. Al creer en Jesús, nuestra vieja identidad murió con Cristo en la cruz y fue sepultada con Él. Entonces nosotros fuimos resucitados con Él a una vida nueva. Así que nosotros debemos aferrarnos firmemente a este verdadero evangelio. Creer en cualquier otro evangelio es creer en vano. En Romanos 1, 16 y 17, Pablo también declara que el verdadero evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Con el cual Él nos dice que la salvación no se logra mediante el esfuerzo del hombre, sino por la gracia de Dios simplemente a través de la fe en Cristo Jesús, como dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pero ustedes son salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Entonces Jesús, para nosotros Jesús, es la única esperanza de recibir la vida eterna. Y esto es esencial, es el mensaje de nuestra iglesia. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice, el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna es en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Está claro? El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Los seres humanos andamos condenados, ¿verdad? Pero Jesús fue encarnado, vivió aquí, pero no para castigarnos, para condenarnos, sino para rescatar a algunos. ¿Y quiénes son las personas que se van a rescatar? Los que respondan en fe. Pero es fe, ¿ok? No es vivir como buena persona. No, bueno, yo voy a ir a la iglesia a ver si gano mi salvación. O yo voy a tratar de dejar de mentir, o de fumar, o de hacer X, o codiciar. Bueno, tú puedes intentar limpiar tu vida y no vas a poder hacerlo. La única manera es de poner la fe en Jesucristo. Él es la única esperanza para recibir la vida eterna. Y es simplemente por fe. Ahora, después de creer, Cristo va a obrar en tu vida, te va a cambiar. Pero no es ese cambio que te salva, es la gracia de Dios. ¿Ok? Esto sí es el Evangelio, hermanos. Es lo más esencial de nuestra enseñanza. Al final, Él se despide, dice, aunque tengo muchas cosas que decirles, no he querido hacerlo por escrito, pues espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa. Los miembros de la comunidad elegida, hermana tuya, les mandan saludos. Entonces, bueno, hermanos, hay también otras cosas que yo quisiera hablar con ustedes. Se me acabó el tiempo, pero el jueves vamos a estar haciendo una serie, los jueves, acerca del Evangelio. Cómo entender el Evangelio, estar claros en el Evangelio y cómo comunicar ese Evangelio a otras personas. ¿Les parece? Entonces, bueno, ya no por escrito, sino personalmente nos vemos.